Buenos días a todos. Y el día de hoy vamos a ver, estábamos viendo la exégesis de Romanos 7, quitando los falsos argumentos de la religión que dice que hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. Ya vimos que es falso. El que es carnal no es cristiano, y el que es cristiano es espiritual, porque cuando Dios nos salva, cuando Dios nos perdona, nos pone un sello, y ese sello es su bendito Espíritu Santo. Entonces no puede haber cristianos carnales y cristianos espirituales. Falso, demostrado con la Biblia. El día de hoy vamos a seguir escudriñando el libro de Romanos. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 1, versículo 16. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué decía el apóstol Pablo? No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, que es el pueblo escogido por Dios, pero también al griego, que no es pueblo de Dios, ¿sí? Nosotros no somos pueblo de Dios, pero por la rebeldía del pueblo de Dios, por la rebeldía de los judíos que no quisieron creer en el Señor Jesús, nos fue dada la oportunidad de escuchar el Evangelio y poder ser salvos. Aunque no somos judíos, la palabra de Dios es para todo el mundo. Dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el amor de Dios para todo el mundo dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que Pablo tenía razón al decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a nuestro Dios que sea Él el que nos hable. Amado Padre, gracias por este día. Gracias por cada persona que has traído, Señor. Háblale, Señor, el día de hoy. Bendícela, Señor. Que tu palabra, Señor, sea como una espada de dos filos, que penetre hasta lo más profundo, Señor. Y que se quede ahí, Señor, Padre, y que cumpla el propósito por el cual tú la mandas el día de hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La predicación del día de hoy le hemos puesto por título: la experiencia victoriosa bajo el Espíritu, bajo el poder del Espíritu Santo. Y hoy vamos a seguir aclarando todas las falsas doctrinas que se levantan en la actualidad en lo que se llama cristianismo. Se han degradado las doctrinas, se ha rebajado el Evangelio,
porque la gente sigue en sus pecados, sigue en sus maldades, quieren estar en el pecado y quieren estar con Dios, quieren disfrutar del mundo y quieren disfrutar de la vida eterna en el cielo. Entonces se levantan falsos pastores, falsos ministros y hacen un evangelio al agrado de la gente, lo que a la gente le gusta, y no les importa que sigan en el pecado, no les importa que no encuentren la salvación, les importan sus bolsillos, les importa el dinero de la gente, pero no les importan las almas que son eternas. Y pues hemos estado nosotros tratando de traer las palabras de la Escritura para que puedan encontrar su salvación. No queremos un grupo grande, numeroso, no queremos su dinero, no queremos sus diezmos. Queremos que conozcan al Dios que nosotros hemos conocido. Un Dios cercano, un Dios de poder, un Dios que cambia las vidas, que transforma los corazones, ¿sí? Que cambia lo de adentro, porque la religión cambia lo de afuera, ¿sí? La religión te viste de otra manera diferente y te hace hablar palabras bonitas. El Señor le bendiga a mi hermano, ando bendecido, soy hijo del rey. Por fuera ya cambiaste, porque antes hablabas puras groserías y ahora ya el Señor le bendiga a mi hermano, gloria a Dios, aleluya. Pero por dentro el corazón de la gente está podrido, está lleno de pecado, lleno de inmundicia. Y el evangelio de Dios, el evangelio del reino, no es así. Veíamos en Romanos 1:16, que el evangelio es poder de Dios para transformar vidas, para cambiar vidas, para transformar corazones, para hacer un corazón nuevo dentro de cada persona que cree en el Señor Jesús, que lo busca de todo su corazón y que quiere la salvación. Entonces, hemos estado desenmascarando las mentiras de la religión, y el día de hoy vamos a ver 6 razones de por qué el verdadero cristiano ya no vive dominado por sus pecados pasados. 6 razones por las cuales el verdadero cristiano ya no vive atado al pecado. Ciertamente todos fuimos pecadores, porque Jesús no vino por sanos, no vino por justos, no vino por buenos. Jesús vino por pecadores para llamarlos ¿al qué? Al arrepentimiento. Todos venimos de allá, del pecado, del mundo. Pero cuando llegó el Señor Jesús a nuestras vidas, cambió nuestras vidas, nos hizo libres del pecado, nos hizo libres de toda la maldad que traíamos arrastrando. Y el día de hoy vamos a ver 6 razones bíblicas por las cuales el verdadero cristiano ya no está atado a sus pecados pasados. Vamos a ver en Romanos 6:1. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí el apóstol Pablo hace una pregunta, y la pregunta es esta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Usted qué piensa? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6:2. Aquí el mismo apóstol Pablo contesta: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está la respuesta. El texto dice: porque los que hemos muerto al pecado. No dice porque los que estamos muriendo, ¿sí? Porque la religión dice que es un proceso. La salvación la enseñan como un proceso en el cual poco a poco tú vas dejando el pecado, ¿sí? Si robabas 10 veces, ahora ya nada más vas a robar 7 y luego 6, y así vas a ir en un proceso. Pero aquí el apóstol Pablo dice: porque los que hemos muerto, ¿sí? Aquí ya están muertos, no estamos muriendo, hemos muerto al pecado, ¿sí? Dice Romanos 6:3-4. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Lo que Pablo dice aquí es que el bautismo simboliza muerte, sepultura y resurrección, ¿sí? Aquí vemos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. Vamos a ver Romanos 6, 5 y 6. Aquí vemos la tercera razón de por qué el cristiano ya no está esclavizado a sus pecados pasados. Nos habla del viejo hombre, ¿sí? La vida pasada, la vida de impiedad previa a conocer a Jesús. El cuerpo era esclavo del pecado, nuestra carne era esclava del pecado, ¿sí? Pero cuando viene Jesús, muere el hombre viejo y nace uno nuevo, ¿sí? Vamos a ver Romanos 6, 5 y 6. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo es un simbolismo de muerte. Cuando nos sumergimos en el agua, ¿sí? Ahí muere el hombre viejo. Cuando nosotros salimos del agua, o sea, representa una persona
nueva, una persona lavada, una persona limpia, ¿sí? Sabemos que no es por el agua, sino por el sacrificio de Cristo Jesús. Fuimos lavados con su sangre, fuimos limpiados por su sangre. Y aquí vemos que el bautismo representa muerte, pero también representa resurrección, porque dice que así como Jesús murió y resucitó, ¿sí? Así también nosotros morimos con Cristo Jesús y resucitamos, ¿sí? Muere el hombre viejo, el hombre que estaba encadenado al pecado, el hombre que estaba encadenado a la mentira, a los odios, al rencor, a la inmundicia, a los celos, a la idolatría, a muchos pecados, ¿sí? Ahora nace un hombre nuevo, un hombre nacido del Espíritu, un hombre espiritual. La vida vieja ya pasó y todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Seremos semejantes en lo de su resurrección. Cristo resucitó para glorificar al Padre, para darle gloria a Dios. Resucitó para una vida eterna, una vida santa, plena, ¿sí? Así nosotros resucitamos a una vida nueva para darle gloria a Dios, ¿sí? Para que la gente pueda ver las maravillas que Dios hace con el hombre, para que la gente pueda ver el amor de Dios derramado en el hombre, para que podamos darle mucha gloria a Dios. Resucitamos semejantes a Jesús. ¿Y dónde queda el hombre viejo? Ahí, cuando nos sumergimos en el agua, estamos dando testimonio de que el hombre viejo ya quedó muerto en el pasado, ¿sí? Y empezamos a vivir una vida nueva que le da gloria a Dios. Imagínense, en este mundo en el cual ya hay mucho egoísmo, dentro de las familias existe el egoísmo, dentro de los trabajos existe el egoísmo, en las colonias existe el egoísmo, ya no hay amor de la gente. Si tú estás muy enfermo ahí en tu domicilio, no hay nadie que vaya y te toque. Vecino, ¿cómo está? No lo hemos visto salir. ¿Sabes que la gente cierra su puerta? Y no le importa nada. El cristiano, el nuevo hombre, ¿sí? Está lleno de amor, está lleno de gozo, ¿sí? Lleno de misericordia. Y cuando una persona nace de nuevo, le da mucha gloria a Dios, porque esa persona empieza a amar, empieza a ir a ver a su vecino, a sus familiares, empieza a predicarle a su familia, empieza a llevarles la luz en medio de la oscuridad, el amor en medio del egoísmo. Y entonces la gente puede ver una persona nueva. Una vez vino a buscarme un esposo de una sobrina. Él vive por ahí por el Reclusorio Norte y nosotros vivimos hasta Atizapán de Zaragoza. Y entonces llegó a buscarme. A mí me dio mucho gusto que fue a buscarme y me dijo: es que vine a buscarlo porque necesito un consejo. Es que yo veía cómo se peleaban usted y su esposa, se daban unos agarrones ahí afuera,
pero de aquellos, y se decían hasta lo que no. Y nosotros vimos el cambio que ustedes tuvieron, cómo dejaron de pelearse, cómo empezaron a vivir una vida diferente. El testimonio que ustedes dieron me impactó mucho. Por eso vengo a verlo, para pedirle un consejo, porque mi matrimonio está igual. Está en un derrumbe moral. Entonces pues ya se le pudo aconsejar, se le aconsejó que buscara a Dios, porque Dios es el centro de todo. Separados de Él, nada podemos. Entonces, un matrimonio no puede sostenerse por sí mismo, por los esfuerzos del esposo o por los esfuerzos de la esposa. No, porque se viene abajo. Por más esfuerzos que haga el hombre, por más esfuerzos que haga la mujer, el matrimonio se viene abajo. Jesús habló un día del hombre insensato y del hombre prudente. El hombre insensato edificó su casa sobre la arena, ¿sí? Y el hombre prudente puso cimientos de piedra, ¿sí? Edificó su casa sobre la piedra, sobre la roca. La roca es Cristo Jesús. Ese cimiento de roca simboliza a Cristo Jesús. Entonces, cuando vinieron los ríos, cuando vinieron los vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa, la casa que estaba edificada sobre la arena, que la arena simboliza nuestra forma de pensar, la sabiduría humana, los esfuerzos humanos, ¿sabe? La casa se vino abajo, quedaron puros escombros. Y así son los matrimonios cuando su confianza está puesta en sí mismo, en su sabiduría, en lo que puede hacer, ¿sí? Dice las personas que se van a casar, ya lo tenemos todo planeado y no tiene por qué fallar. Ya tenemos el salón, ya tenemos los vestuarios, ya tenemos la comida, ya tenemos todo listo. No hay por qué tenga que fallar algo. Conocí a una compañera que se casó y cuando regresó de la luna de miel ya no quería estar con el marido. Fue su papá y sus hermanos a recibirlos al aeropuerto y dijo: papá, ya no quiero vivir con este hombre, llévame a tu casa. Hija, te acabas de casar, ya no lo quiero, no puedo vivir con este hombre. Por eso las vidas deben de estar fundadas sobre la roca. El matrimonio debe de estar fundado sobre la roca, sobre los consejos de Cristo Jesús, sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. Nuestro cristianismo también debe de estar fundado sobre la roca, porque el fundar nuestro cristianismo o nuestro caminar cristiano o nuestra búsqueda de Dios en la palabra del hombre, de veras que vamos pero derechito al infierno cuando nuestra confianza está en la religión, está en el hombre, está en lo que predica el que está enfrente, porque creemos lo que nos predican y, ¿sabes?, nos predican puras mentiras. Entonces nosotros te predicamos. ¿Cuál es tu obligación? Escudriñar en las Escrituras si es correcto lo que te estamos predicando o es falso como las religiones. Y si tú tomas la palabra de Dios y la aplicas en tu vida, mira, seguramente vas a llegar al cielo, seguramente, porque dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, no vamos como ciegos, no vamos como en tinieblas. Con la palabra de Dios es como si prendiéramos una lámpara y podemos ver claramente por dónde vamos caminando. Entonces, realmente
lo que nosotros queremos aquí es que tú encuentres a Dios, que tengas un encuentro cara a cara con Jesús, cara a cara con el Espíritu Santo. No que te vengas a sentar aquí a escuchar muchas predicaciones. O sea, ¿para qué queremos que escuches? Queremos que encuentres a Jesús y que tú seas un faro de luz que se encienda en medio de las tinieblas. Fíjate que cuando la gente confía en la religión, en lugar de ser un faro de luz, es un tropiezo para las demás personas. En lugar de motivar a las personas a buscar a Dios, ¿sabes qué hacen? Desmotivan a las personas para buscar a Dios. Dice la gente, para ser como fulanito, mejor me quedo como estoy. Para ser como sultanito, que dice que es cristiano, y mira nada más cómo le grita a la gente, mira nada más cómo trata a su esposa, mira nada más cómo trata a sus hijos. No, mejor me quedo así. Entonces nosotros debemos de ser muy cuidadosos y de cimentar nuestro caminar cristiano en la palabra de Dios, en las Escrituras. Y si aún no eres cristiano, debes poner todo tu empeño en encontrar a Cristo, en encontrar tu salvación, en encontrar el perdón de tus pecados, para que sea como sea, el día que Dios pida cuentas de tu vida, tú ya no tengas temor, tú ya estés confiando y digas como el apóstol Pablo, si morimos, para Dios morimos, y si vivimos, para Dios vivimos. Sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. ¿Qué nos preocupa que Dios nos diga hoy? Van a venir a pedir cuentas de tu vida. ¿Qué nos preocupa? Si estamos caminando correctamente, sabemos que estamos en el camino y sabemos que Dios es fiel para cumplir todas sus promesas que nos da a través de la Escritura. Entonces, cuidémonos de los engaños, porque los engaños no nos acercan a Dios, nos apartan de Dios. Un verdadero cristiano busca la verdad, y un verdadero cristiano se da cuenta cuando le están predicando otras cosas. Mi niña tenía, no sé, 12 años, 13 años. Cuando yo me convertí, un vecino me dijo, hermano, ya me enteré que ya se convirtió a Cristo, aleluya, gloria a Dios, y mire cómo le ama el Señor, que aquí le puso un lugar, aquí mire, atrás de su casa, bien cerquita, para que no gaste en pasajes, para que no invierta mucho tiempo. Aquí Dios le puso un lugar para que usted se congregue. Y yo pues pensaba que todos eran cristianos, y ahí vamos, y empezó a predicar el hombre, y decía, fíjense hermanos, que un hermano pecó, pero ¿qué creen? Que todos así en corito, que el Señor le perdonó, aleluya, gloria a Dios, pero ¿qué creen? Que otra vez volvió a pecar. ¿Pero qué creen que pasó? Que el Señor lo volvió a perdonar. Aleluya, gloria a Dios. Así se la pasó en toda la predicación. Pecaba y lo perdonaba, pecaba y lo perdonaba, pecaba y lo perdonaba. ¿Cómo se llama eso? Práctica del pecado. ¿Y el que practica el pecado de quién es? ¿De quién? ¿Son cristianos? Me dijo mi hija que estaba chiquita, papá, esto no es de Dios. Mi hija, que era una niña, papá, esto no es de Dios. El verdadero cristiano tiene discernimiento y discierne las cosas espirituales. No es fácil de engañar. No puede ser engañado un cristiano, porque tiene la luz, ¿sí? Porque
tiene la palabra de Dios que es su guía, porque tiene al Espíritu Santo que lo guía a toda verdad. ¿Cómo puede un cristiano decir, ay, allá donde me voy a cambiar, pero allá hay otro grupo, son pentecostales o son X, allá me voy a congregar? Oye, si sabes que no tienen la doctrina, si sabes que predican puras mentiras, si sabes que predican el acepta a Cristo, y que el acepta a Cristo no lo vas a encontrar en la Biblia, ¿sí? Es antibíblico lo que predica la religión. Acepta a Cristo en tu corazón y ya eres salvo por gracia. Es antibíblico. ¿Sí lo sabes? Pues si no lo sabe, no es cristiano. Porque el cristiano tiene el discernimiento. Está sellado con el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Entonces por eso estamos tratando de que las personas que no conocen la verdad, que conozcan el verdadero evangelio, para que puedan caminar y puedan encontrar al Señor Jesús lo más pronto posible. Porque no tenemos la vida comprada, porque ninguno sabemos si vamos a vivir el día de mañana. Por la misericordia de Dios, hoy estamos aquí. Hoy Dios te trajo. No sabemos cuáles sean sus planes, cuáles sean sus propósitos, pero por algo te trajo. ¿Qué tal si te pide cuentas el día de hoy? Pues Él quiere que estés bien, que lo conozcas, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el verdadero arrepentimiento, no al aceptar a Cristo. Entonces, pues vamos a seguir adelante. Vamos a ver Romanos 6, versículo 5 y 6. Aquí está. Dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, ¿sí? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más. ¿A quién? Al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo pues dicen los de la religión? Que no hay justo ni aun uno, que no podemos vivir sin pecar. Si la palabra de Dios dice que fuimos crucificados con Cristo, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que sirve al pecado es esclavo del pecado. El que sirve al pecado es esclavo del pecado. Y el que practica el pecado es del diablo. Entonces, el cristiano no sirve al pecado. El verdadero cristiano no sirve al pecado. Vamos a ver Romanos 6, 7. El que sigue. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, para que seamos justificados, tenemos que morir con Cristo. El viejo hombre muere y nace el hombre nuevo, ¿sí? Para ser justificado tenemos que morir. Y dice aquí, justificado del pecado. O sea, no dice justificado en el pecado, ¿sí? Como dice la religión. Hermanos, ustedes ya son hijos de Dios.
Y aunque sigan pecando, Cristo ya pagó por los pecados pasados, por los presentes y por los futuros. Aquí dice que fuimos justificados del pecado, no en el pecado. Vamos a ver Romanos 8. Dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. A 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, no se enseñorea más de Él. 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí vemos 4 cosas. La primera es que nos consideramos muertos al pecado. Y el que está muerto al pecado, ¿cómo seguirá pecando? La siguiente, que no reine el pecado en nosotros, que ya no seamos esclavos del pecado, ¿sí? Porque Cristo Jesús nos hace libres. Ya no podemos seguir esclavos del pecado. Ya el pecado no puede enseñorearse de nosotros. La tercera dice: tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, ¿sí? Antes nuestros miembros eran para el pecado. Nuestras manos para golpear, para robar, para hacer lo malo. Nuestros pies para correr a la borrachera, al adulterio, a la fornicación. Ahora nuestros miembros, que antes eran para lo malo, ahora los presentamos como miembros para servir a Dios, para agradar a Dios, como instrumentos de justicia para Dios. Por la gracia de Dios, podemos vencer perfectamente al pecado. Vamos a ver Romanos 6:14. Dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no nos dominará. El pecado ya no va a ser nuestro amo, nuestro Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y sabes qué dice la religión? Hermano, es que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. ¿Y eso les da permiso para pecar? Al contrario, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios nos da poder para vencer el pecado, para no caer en el pecado.
Algunos dirán, pero si el pecado ocasional, que en una ocasión o en otra ocasión, ¿será que podemos tomar media hora para pecar cada mes, cada 2 meses? ¿Será que podemos darnos permisitos para irnos al adulterio? ¿Será que Dios nos se agrada que seamos cristianos y nos vayamos un ratito al pecado? ¿Será? Romanos 6:15. ¿Qué dice? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice? En ninguna manera. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces, cuando vamos a un lugar y nos dicen, hermanos, es que nosotros no podemos dejar de pecar, y además ya no estamos bajo la ley, ya no tenemos que obedecer los mandamientos, ya somos libres, porque ahora estamos bajo la gracia, ¿sí? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y tú te vas dando cuenta de, si predican esto donde tú te reúnes, te vas dando cuenta que tienes un falso ministro que no te está llevando a Dios, que te está acercando cada vez más y más al infierno eterno. El que practica el pecado es esclavo del pecado, porque pues el que obedece a alguien se hace esclavo de la persona a quien obedece. Romanos 6:16. Dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿Sabes? No nos podemos dar permisos para pecar. No podemos decir, pues nadie me ve y me están invitando a echarme una copita, pues me voy a echar la copita. Al fin, ¿qué tanto es una? Una no es ninguna, dice. Vamos a echarnos la copita y como si nada. Mira, el que empieza a hacer pecado es como el que empieza en el alcoholismo. El alcohólico no empieza con una botella completa. El alcohólico empieza con una copa y luego ya le invitan una y dice, pues me tomo la otra, y luego ya no son 2, ya son 3, y luego le va a pasar como a mí antes de conocer a Cristo. Se terminaba la botella y casi queríamos exprimirla porque ya se había acabado. ¿Sabes qué hacíamos? Me metía a la casa y sacaba las lociones para seguir tomando. ¿Sabes a qué saben? Saben, es horrible, pero las ansias de seguir tomando te llevan a esos extremos. Entonces, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, porque empezamos con uno y terminamos siendo esclavos del pecado. ¿Sabes? Dice la Escritura, ¿quién me separará del amor de Cristo? Y te empieza a decir, ni lo alto, ni lo porvenir, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni el hambre, ni la desnudez, ni la espada nos separarán del amor de Cristo. Pues sí, es cierto, ninguna cosa nos puede separar del amor de Cristo
solamente hay una que nos separa del amor de Cristo. Se llama pecado. ¿Quieres darte tu permisito? Adelante. Pero sabe que la paga del pecado es muerte. Si Dios ya te había perdonado, si Dios ya te había dado la salvación, si Dios ya te había sellado con su Espíritu Santo, si Dios ya te había adoptado como hijo, el día que tú te vas y empiezas a pecar, todo eso se acabó. Porque quedas muerto otra vez, muerto espiritualmente. Muchos dicen, no, es que si nos volvemos a arrepentir, Dios nos vuelve a perdonar, como aquellos de la religión donde te digo que fuimos, y que Dios lo volvió a perdonar, y volvió a pecar, y Dios lo volvió a perdonar, y volvió a pecar, y no se acababa ese ciclo de peco y me perdona, peco y me perdona. ¿Sabes qué dice la Escritura? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. O sea, Dios te da la oportunidad. A todos nos da la oportunidad porque Él es justo. Imagínate que a uno no le diera la oportunidad. Allá el día de su juicio podría levantarse y decir, ¿sabes qué, Dios? Conmigo fuiste injusto porque a mí no me diste la oportunidad que le diste a todos los demás. Ah, sí, cierto. Entonces sería un Dios injusto. Pero dice la Escritura que Dios es juez justo. Por eso nos da la oportunidad a todos. El día de hoy te dio la oportunidad a ti. Te trajo a ti, que no querías, que no quieres buscar a Dios, que dices, no, yo no quiero buscar. Ándale, acompáñame, mira esto. No, ¿para qué voy? No, yo no quiero esas cosas. Pues Dios te trajo el día de hoy y te está dando la oportunidad de arrepentirte, de buscarlo. Porque exactamente Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento para poder darles el perdón de sus pecados, para poder adoptarlos como hijos, para poder darles la vida eterna. Porque Dios es justo. Solamente por eso, porque Dios es justo y bueno. Si el día de hoy te trajo, valóralo, porque a otros les llega el Evangelio y al siguiente día o en la noche mueren y se acabó la oportunidad. Pero a ti que te ha traído 2, 3, 4 veces, valora la paciencia de Dios, valora el amor de Dios que te está trayendo y te está dando su palabra. Y quizás digas, ¿y para qué me sirve todo eso? Para que veas cómo es el cristianismo, para que no te vayas con el engaño de la religión, porque la mayoría de los grupos o de las denominaciones están con un evangelio totalmente rebajado, totalmente adulterado. Grupos enteros, denominaciones enteras, están corrompidos. De veras que necesitamos una reforma, como cuando Lutero hizo sus tesis contra la Iglesia Católica. Fíjate cuántos años de esa reforma y ahora estamos igual. Ahora esas indulgencias que vendía la Iglesia Católica, ahora se dan al por mayor y ahora hasta se regalan, ¿sí? Tú aceptas a Cristo en tu corazón y ya eres salvo. Y una vez salvo te dicen, siempre salvo, y la Biblia dice, porque si pecáremos deliberadamente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación y hervor de juicio que ha de consumir a los adversarios. Dice, si el que violaba la ley de Moisés merecía la muerte,
¿Cuánto mayor castigo piensas que merece el que pisoteare la sangre de Jesús? Que tuviera por inmunda la sangre de Jesús. Porque para que nosotros seamos perdonados, Jesús tuvo que dar su vida. Jesús tuvo que derramar su sangre. Aquel que dice, Jesús ya me perdonó, está dando testimonio que Jesús murió en la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre para él, para esa persona. Es la única manera que nuestros pecados puedan ser perdonados, por la muerte, por el sacrificio del Señor Jesús. En Romanos 8, 5 y 6, dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que andan en la carne, los que no son cristianos, ¿sí?, piensan en las cosas de la carne, en las cosas del mundo, piensan en la comida, en la bebida, en lo que le agrada a su carne. ¿Te gusta el baile? Pues en eso piensas. ¿Te gustan las comidas en restaurantes caros? Pues en eso está tu mente, estás pensando. ¿Te gusta la ropa bonita, la ropa cara? Pues tu mente está en eso, ¿sí? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿sí?, en comprarse tal o cual cosa, en ir a tal o cual lugar. Vámonos de vacaciones, vámonos de paseo, vamos a Acapulco, vamos a Puerto Vallarta, vamos a tal lado, porque es lo que le gusta a su carne y es lo que piensa. Pero los que, perdón, el otro, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, ¿sí? ¿Qué piensa el Espíritu? El Espíritu piensa en llevar verdad a todos. El Espíritu piensa en que la gente conozca la verdad. El Espíritu quiere ayudar a la gente. El Espíritu quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. El Espíritu se preocupa por la gente, ¿sí?, por el enfermo, por el que está en la calle, que no tiene que comer. El Espíritu se preocupa por todo eso. El que es espiritual piensa en esas cosas. Está pensando cómo ayudar a aquel niño que vio en la calle el otro día, que andaba pidiendo dinero. El que está en el Espíritu piensa en ir a predicar para que la gente se salve, para que ya no vaya más gente al infierno. Cómo ganar almas, cómo predicarle a mi patrón, cómo predicarle a mis compañeros de trabajo, cómo predicarle a mis vecinos que son católicos y no quieren nada. El pensamiento del espiritual, el pensamiento del cristiano está en todas esas cosas, en hacer misericordia, en vivir cada día más la santidad para parecerse más a Cristo, cada día parecerse más a su Señor, cada día ser como su Maestro. Fíjate, te voy a leer una carta de un apologista y filósofo cristiano que se llamaba Arístides, ¿sí? Le escribió una carta al emperador Adriano en donde describía la vivencia de los cristianos en su tiempo, o sea, cómo veía él a los cristianos.
él escribe esta carta al emperador y le relata cómo veía él a los cristianos. Mira, te lo voy a leer, dice: son los cristianos, oh emperador, quienes han buscado y encontrado la verdad. Ellos tienen sus mandamientos impresos sobre sus corazones. Ellos los guardan porque ellos viven en la esperanza y expectación del mundo venidero. Ellos no adulteran, ellos no viven en fornicación, ellos no hablan mentira, ellos no guardan para sí mismos los bienes confiados a ellos, ellos no codician lo que pertenece a otro, ellos honran padre y madre, ellos muestran amor a su prójimo, ellos pronuncian juicios que son justos, ellos no adoran ídolos en forma humana, ellos no hacen a otro lo que ellos no desearían que les hicieran. Ellos no comen la comida sacrificada a los ídolos, pues ellos son puros. Ellos hablan gentilmente con aquellos quienes los oprimen, y de esta manera ellos los hacen sus amigos. Ha venido a ser su pasión hacer el bien a sus enemigos. Sus mujeres, oh emperador, son puras como vírgenes. Sus hijas son castas, cariñosas y amables. Sus varones se abstienen de cualquier relación íntima que sea ilícita. Ellos se mantienen libres de toda impureza, pues ellos viven en la expectación de la recompensa que viene en el otro mundo. Ellos no adoran dioses ajenos. Ellos viven conscientes de sus pequeñeces, la benignidad de su naturaleza. No hay falsedad entre ellos. Ellos se aman unos a otros. Ellos no descuidan a la viuda, los huérfanos, los rescatan de aquellos que son crueles con ellos. Cualquiera de ellos que posee algo, lo da, no de mala gana, a quien no tiene. Si ellos miran a algún extraño viajero, ellos lo traen bajo su techo. Si alguno de ellos mira que alguno de sus hermanos pobres va a dejar este mundo, él provee para su entierro, también como pueda. Y si ellos oyen que uno de ellos es puesto en prisión u oprimido por sus opositores por causa de Cristo, todos ellos tienen cuidado de todas sus necesidades, y si es posible, lo sacan libre. Si alguno entre ellos es pobre o viene a faltarle, mientras que ellos mismos no tienen algún sobrante, ellos ayunan 2 o 3 días por él. De esta manera ellos pueden suplir a cualquier hombre pobre con la comida necesaria. Ellos están listos para dar sus vidas por Cristo, pues ellos guardan la palabra de Cristo con mucho cuidado. Su vida es una consagración y justicia, como el Señor su Dios les mandó. Cada mañana, sí, cada hora, ellos dan alabanzas y honran a su Dios por todas las cosas buenas que Él les da. Ellos le dan gracias por sus alimentos y por lo que beben. Si alguno de ellos, quien es recto, pasa de este mundo, ellos se gozan y dan gracias a Dios. Ellos escoltan su cuerpo como si fuera simplemente moverlo de un lugar a otro. Cuando un bebé es nacido a alguno de ellos, ellos honran a Dios. Y si sucede que el pequeño niño muere, ellos honran a Dios aún más, pues ha pasado a través del mundo sin pecado. Esto, oh emperador, es la regla de vida de los cristianos, y esta es su manera de vivir. Como hombres y mujeres quienes conocen a Dios, ellos piden a Él las cosas que son propias para Dios dar y rectas para ellos recibir. De esta manera ellos caminan en el curso de sus vidas. Ellos reconocen las buenas obras de Dios hacia ellos y ven que por causa de ellos el bien fluye sobre este mundo. Verdaderamente son ellos quienes han buscado y han encontrado la verdad, y de lo que hemos entendido aquí, debemos concluir que solo ellos están cerca del conocimiento de la verdad. Con todo, ellos no claman en los oídos de las masas las buenas obras que ellos hacen. Por el contrario, ellos toman el cuidado de que nadie se dé cuenta.
Ellos esconden su dádiva como alguien quien oculta un tesoro que ha encontrado. Ellos se esfuerzan por la rectitud, porque ellos viven en la expectación de ver a Cristo radiante y recibiendo de Él el cumplimiento de las promesas que Él les hizo a ellos. Tome sus escritos y léalos, y usted verá que yo no he inventado nada y que yo no he hablado como un partidario de ellos. Por el contrario, a través de leer sus escritos he llegado a estas firmes convicciones, también considerando el futuro de las cosas las cuales ellos dan testimonio. Es por esta razón que yo me siento urgido en declarar la verdad a aquellos quienes están listos para la verdad y listos para buscar el mundo del futuro. Esta es la carta que este escritor le mandó a este emperador Adriano. ¿Usted se identifica con esta carta? Este es el cristianismo. Esta es la forma de vivir el cristianismo, en santidad, en amor, en compasión, en misericordia por el necesitado, en honrar a Dios, en vivir una vida santa, limpia, pura, en cada día buscar cómo agradar a Dios, cómo darle la honra, la gloria a Dios. Este es el verdadero cristianismo, un cristianismo de victoria, no de fracaso, como veíamos el cristianismo que se predica en las religiones, tomado de Romanos 7, que dice: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? El Señor Jesús puede librarnos del cuerpo de muerte y llevarlos a un cuerpo nuevo, hacer de ustedes un hombre nuevo. ¿Quiere usted ser cristiano? Este es el cristianismo, este es el verdadero cristianismo, no lo que predica la religión. ¿Cuánto necesitamos escudriñar las Escrituras? ¿Cuánto necesitamos ser ese faro de luz en medio de las tinieblas? Usted que viene a este lugar, usted que escucha y que se da cuenta que no es lo que se predica allá afuera, usted que anhela ser cristiano, usted puede ser el faro de luz que alumbra allá afuera, porque hay unas tinieblas muy, muy intensas. Hay muchas doctrinas en la actualidad, mucha gente que predica cosas pues de esoterismo, de satanismo, y las etiqueta como palabras cristianas. ¿Dónde estamos los cristianos en este momento, en este tiempo de tinieblas, de oscuridad? ¿No es hora de que brillemos? ¿No es hora de que nos levantemos por la verdad? ¿No es hora de que nos levantemos por Dios? ¿O seguiremos con nuestro cristianismo de domingo, de venir a escuchar una enseñanza y decir: Dios, ya cumplí, ya te di lo tuyo, ahora toda la semana es mía? ¿Será así? ¿O será todo de Cristo? ¿Usted qué opina? Vamos a cerrar nuestros ojos. Es hora de levantarse. La palabra de Dios dice: despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Usted no anhelaría que Dios lo utilizara para hacer su obra. Usted no anhela que Dios lo utilizara para que las personas que tienen necesidad fuera suplida su necesidad.
¿Usted no anhelaría ser esa luz que necesita la gente que está viviendo en tinieblas? No se conforme. Nosotros podemos ser luz. Nosotros podemos ser sal. Dios nos necesita en estos momentos en que la gente ya se está acostumbrando a las mentiras. Los medios de comunicación, todos en general, hablan puras mentiras, enseñan puras mentiras. La religión, puras mentiras. ¿Quién se va a levantar por la verdad? ¿Los mormones? ¿Los testigos de Jehová que no creen en Jesús? Las nuevas religiones que dicen que si Jesús es judío, ¿por qué nosotros vamos a creer en Jesús si nosotros no somos judíos? Si somos mexicanos. Dicen que nosotros tenemos nuestro Dios, que es la Virgencita de Guadalupe, porque ella es morenita y es mexicana. ¿Será cierto? Levantémonos por Dios, levantémonos por Cristo. Amado Padre, pues gracias, Señor, por esta palabra. Bendice, Señor, a cada persona, que no se vayan como entraron, Señor. Que la palabra que tú has enviado el día de hoy, Señor, Padre, que cumpla su propósito, Señor, en cada persona. Ayúdalos a comprender, ayúdalos a anhelar tu palabra, Señor, que escudriñen tu palabra, que no se conformen con la religión, que no se conformen con las doctrinas que hay en la actualidad, Señor, que quieran pararse por tu verdad, por tu palabra, Señor. Padre, es difícil porque no es con carne, no es una lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades, con ejércitos de demonios que no quieren que entendamos, con ejércitos de demonios que no quieren que nos paremos por la verdad, con ejércitos de demonios que cuando tú nos estás hablando nos distraen para que la palabra no surta efecto, para que la palabra no penetre. Padre, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y graba tu palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, Padre, y que seamos hacedores, Señor, y no solamente oidores de tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.